Bien, estudiantes de psicología, oyentes también sean muy bienvenidos a este video clase dedicado principalmente a hablar sobre la carrera de psicología y un paradigma o tema que prácticamente es indispensable revisar en cualquier formación de psicología sería el del condicionamiento clásico, y es de lo que va a tratar este video. Voy a abordar unos aspectos muy concisos, muy concretos, lo más claro posible, las claves principales para poder entender el condicionamiento clásico e inclusive ir viendo cómo en la vida cotidiana, en nuestro día a día, prácticamente respondemos a ciertos condicionamientos pavlovianos o condicionamientos del tipo clásico. Una cosa que hay que entender de inicio son los términos que tienen que ver con estímulo neutro, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado, respuesta condicionada. Son prácticamente las claves para ir entendiendo eh, al condicionamiento clásico. ¿Cómo se adquiere, cómo pasamos de unos estímulos que son incondicionados y que generan respuestas incondicionadas a estímulos que condicionan ciertas respuestas cuando en un orden natural pues no deberían de elicitar ciertas respuestas? Vamos viendo ese punto. Por ejemplo, decíamos, estamos hablando del condicionamiento clásico, iniciado y desarrollado, se podría decir, por Iván Pavlov. Primero que nada, tendríamos que mencionar que hay diferentes estímulos a los cuales nosotros respondemos, dado que tenemos ciertos sistemas que precisamente nos hacen que demos unas ciertas respuestas o elicitaciones ante ciertos estímulos. Por ejemplo, el más conocido por el mismo Pablo es el del estímulo de la comida, que va a generar una elicitación o una cierta respuesta o reacción directamente hacia nuestro sistema digestivo. Es decir, la comida nos puede hacer salivar, también nos puede hacer vomitar o también puede elicitar náuseas dependiendo del estado en que se encuentra el alimento. Sin embargo, también podríamos mencionar otras áreas de estímulo como puede ser la misma sexualidad. Es decir, sabemos que si nos estimulan a nivel genital, va de por medio nuestro sistema reproductor. Es decir, la estimulación de los genitales puede generar una lubricación vaginal en el caso de las mujeres. La estimulación genital puede llevar a la erección del pene en el caso de los varones. O bien, ya hablando de una relación sexual o concretamente coital, podríamos también experimentar un orgasmo, ¿no? También hay otros estímulos a los que vamos a responder de una manera natural o esperada, como pueden ser estímulos de temperatura elevada. Aquí en Ciudad de México, hace apenas unos días, estuvimos padeciendo altas temperaturas, al parecer ya van bajando, y estas altas temperaturas, así como otros estímulos ambientales, como puede ser el ruido fuerte, eh, tienen una incidencia en nuestro sistema circulatorio. ¿Cómo se refleja esto? Bueno, por ejemplo, a temperaturas altas, pues vamos a sudar, o bien ciertos estruendos o ruidos fuertes, alarmantes, pueden inclusive ponernos pálidos, o bien se incrementa la frecuencia cardíaca. Todo esto como reacciones, repito, esperadas hacia ciertos estímulos, dado que impactan directamente a un sistema determinado de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando tenemos la nariz irritada, cuando algo se nos atora o nos molesta en la garganta, o bien cuando nos vemos expuestos a ciertos elementos como alergenos o inclusive el polvo, etcétera? Bueno, esto va a impactar en nuestro sistema respiratorio, ¿no? Y esto se va a evidenciar posiblemente con el estornudo como una
conducta respondiente a estos estímulos, o también se puede generar tos, o en casos también puede haber inclusive asma como tal, ¿no? Bien cuando nos vemos expuestos a estímulos como la temperatura baja, o bien cuando nos llevamos algún golpe, quemaduras, o nos exponemos a una luz que sea intensa, o nuevos estímulos en general que nunca antes habíamos sentido, pues van a impactar en nuestro sistema muscular, que se van a reflejar, por ejemplo, en temblar. Si la temperatura es muy baja y no estamos adecuadamente abrigados, entonces vamos a empezar a temblar. Si de repente nos quemamos en la estufa o no sé, nos sorprenden por atrás, el estímulo va a ser, perdón, la respuesta o el reflejo va a ser retirarnos, o bien también el sistema muscular se va a manifestar como una respuesta en la constricción de la pupila ante la luz, o bien la orientación reflexiva. Si alguien me toca por atrás inesperadamente, lo más probable es que yo reaccione de una cierta manera, ¿no? Viendo otros estímulos, por ejemplo, que tienen que ver con acariciar la mejilla, pensando en niños muy pequeños, acariciarles la mejilla, o bien un objeto cercano a tocar su boca, alimentos puestos también en su boca, objetos en la mano, o bien sostener a un niño que todavía no puede caminar, sostenerlo verticalmente. ¿Cuáles van a ser esos reflejos infantiles esperados? Bueno, algunos de ellos puede ser que gire la cabeza si uno le toca la mejilla, o bien que empiecen a succionar cuando la mamá les acerca el biberón o si les da pecho, o bien la deglución como tal cuando se les da el alimento en la boca directamente, o también es esperado que a un bebé cuando le pones algo en la mano tiende a prensar, tiende a sujetarlo, ese objeto que le pones en la mano. Y en el caminar, si se le sujeta a un bebé de determinados meses, se le pone en posición vertical y tiende a mover sus piernas como buscando caminar. Entonces, todos estos son estímulos que podríamos decir que son estímulos incondicionados en cuanto que generan respuestas incondicionadas. O dicho de una manera muy fácil, son estímulos que esperadamente, de manera natural, nos generan una respuesta, un reflejo, una reacción. Y esto es importante entenderlo. Ahora, vamos a ver cómo se ha experimentado a partir justamente de estos estímulos incondicionados y con respuestas incondicionadas. Por ejemplo, podemos mencionar algunos experimentos para comprobar el condicionamiento clásico realizado en un grupo de ratas, en un grupo de ratas número uno, en donde se tomó en cuenta el estímulo de descargas eléctricas que generarían una respuesta esperada de aversión. Este estímulo y estas respuestas son incondicionados. Recordemos, es una manera de que son esperados o naturalmente este tipo de estímulos con su correspondiente respuesta. Ahora bien, a este grupo de ratas, ¿cuál fue el procedimiento que se les siguió para condicionarlas? Se les presentó un estímulo neutro. Se les presentó más bien tres estímulos neutros. Un estímulo visual, un sonido y también se les dio un sabor. Generalmente a las ratas les gusta el agua con azúcar. Estos estímulos son estímulos neutros en cuanto a que no se esperaría que generasen algún tipo de respuesta aversiva en las ratas. Es decir, estos estímulos neutros se les presentaban a estas ratas mientras se recibían una descarga eléctrica. Después de varios ensayos, después de varias repeticiones, se encontró un condicionamiento en las ratas en la que tenían posteriormente a estos ensayos aversión tanto a la luz como al sonido. Es decir, eh, recibían una luz y y la respuesta en ellas era aversión. Escuchaban un sonido y la respuesta de ellas era aversiva.
habían quedado condicionadas a la descarga. Es decir, quedaron condicionadas en tanto que la descarga eléctrica a la que las sometían y la aversión evidente que ellas sentían quedó apareada o condicionada con la luz y con el sonido, que ahora pasaron a ser estímulos condicionados, porque ahora estos estímulos generarían aversión en la rata cuando originalmente no era así. Igualmente hubo un segundo experimento con un segundo grupo de ratas. En esta ocasión el estímulo incondicionado fue someterlas a radiación, cuyo estímulo genera una respuesta, digamos, esperada, natural, digamos, de náusea. Esto es lo que se utilizaría para un eventual condicionamiento. ¿Cómo sucedió? Bueno, en este caso se les presentó igualmente estímulos neutrales como un estímulo visual, un sonido, igualmente un sabor, generalmente agua con azúcar, que les gusta mucho a las ratas, mientras se les exponía a radiación. Y después de unos ensayos se encontró o se logró, como lo queramos ver, un condicionamiento en que ahora se les ofrecía el agua y al agua respondían con náusea, cuando inicialmente el agua pues sería un estímulo neutral que no tendría por qué generarles náuseas. Es decir, el estímulo incondicionado, que fue la radiación que genera una respuesta de náusea, quedó apareado con el agua que bebían las ratas y que ahora esa agua es un estímulo condicionado porque esa agua ahora les generaba náuseas, es decir, una respuesta condicionada de náusea al agua. Bien, eh, evidentemente que se han seguido haciendo ensayos y pruebas y experimentos que refuerzan la veracidad del condicionamiento clásico y hay inclusive variaciones del mismo condicionamiento. Una de ellas es, por ejemplo, el condicionamiento por generalización, que consiste básicamente en, ya decíamos, con Pablo se le muestra la carne al perro y el perro de manera natural saliva ante la presencia de la carne. Y la generalización consistió justamente en aparear esta carne con estos estímulos, es decir, una campana que posteriormente generaría salivación en el perro o en los perros, el reloj, el sonido que hace, también generaría una salivación en el perro y el cronómetro, el sonido que hace, también generaría una salivación en el perro. Es decir, la generalización está dada hasta en 3 estímulos que generan la misma respuesta condicionada de salivación en el perro. Forma de condicionamiento clásico que se ha determinado y demostrado es por discriminación. Vamos notando que inclusive subimos un poquito de complejidad. Si vemos del lado izquierdo, vemos esto de estímulo incondicionado y respuesta incondicionada, pensemos en la carne y la salivación. Para ahorrarnos letras y palabras y no amontonar tanto, pensemos en esto que estoy señalando como la carne y la salivación. ¿Sí? Eh, entonces al perro se le muestra, más bien se le hace sonar una campana mientras se le muestra la carne y el perro al salivar se le sigue sonando la campana a manera de que después de unos ensayos esa campana se convierta en un estímulo condicionado que le va a generar una respuesta condicionada al perro que es la de la salivación. Y a continuación, al mismo perro o perros se les muestra la carne con la cual van a salivar y se les muestra ahora el estímulo condicionado del reloj. Sin embargo, en esta ocasión, cuando el perro escucha el reloj, no se le da la carne, no le van a dar la carne al perro.
Y esto hará que no responda posteriormente el perro a la salivación ante el reloj. Y lo mismo se hace con un tercer ensayo en el que igualmente se le muestra la carne, el perro saliva, se le muestra el cronómetro, pero no se le da la carne tampoco aquí. De tal manera que al cabo de algunos ensayos, el perro aprende a que el cronómetro no tiene que ver con la carne, lo mismo que el reloj no tiene que ver con la carne, sino que aprende a que solamente es el sonido de la campana la que sí tiene que ver con la carne. Y ahí está dada la discriminación de estímulos aprendidos. También tenemos una tercera variación de condicionamiento, esta es mucho más compleja, de segundo orden y de tercer orden. En el lado izquierdo tenemos, por ejemplo, el estímulo condicionado, que es la campana, que al sonarla le va a generar una respuesta condicionada al perro, que es salivar, y mientras esto sucede, también se le muestra al perro un timbre o se le toca un timbre, de tal manera que el perro aprende a que también ante el timbre va a sustituir el sonido de la campana por reconocer el sonido del timbre y va a también a responder de forma condicionada salivando. Es decir, en otras palabras, el perro aprendió a responder al timbre salivando sin que se le hubieran presentado la carne, sino que se le presentaba la campana y posteriormente el timbre. Y en un condicionamiento de tercer orden, en el que ya estamos condicionando al perro con el timbre con el cual saliva, ahora sin presentarle el trozo de carne al perro, sino que más bien junto con el timbre se le presenta el reloj, el sonido del reloj, varias veces hasta que el perro también empieza a salivar cuando reconoce el sonido del reloj. Es decir, es un condicionamiento de tercer orden. Entonces notemos que aquí no hubo necesidad de presentarle la carne, sino que gradualmente se fue sustituyendo el estímulo inicial de la campana por el estímulo segundo, que fue el timbre, sin presentarle la carne, con el cual aprendió a salivar el perro, y luego del timbre se le presentó el sonido del reloj, con el cual aprendió también a reconocer y a salivar ante él. Evidentemente se imaginarán que se trató de seguir un condicionamiento de cuarto estímulo, pero ahí ya no hubo resultados favorables. Ahora, el condicionamiento clásico, más allá también del aula, más allá del laboratorio experimental, decía yo que tiene mucho que ver con la vida cotidiana. Se oye feo, pero de alguna manera estamos condicionados si empezamos a ver ciertos aspectos como puede ser el transporte público, concretamente en el metro, los exámenes se realizan cuando somos estudiantes, la alerta sísmica, que en México todo el mundo la conoce, la relajación muscular progresiva, que tal vez esta no se conozca tanto, la atracción física, según la orientación que sea, o bien el llamado y famoso cutting, que tiene que ver con cortarse, o bien las fobias. Estos aspectos, tras de ellos podemos decir que tienen que ver con el condicionamiento clásico de Pavlov. Por ejemplo, algunos de ellos sería, y para no tratar de no extenderme mucho, el transporte público, que particularmente en el metro, tenemos inicialmente un estímulo neutral, que es el timbre y la luz que emiten las puertas del metro. En un principio, estos estímulos no tenían ningún significado para nosotros. Pensemos en que si teníamos 5 años de edad, 6 años de edad, posiblemente íbamos con nuestros padres y posiblemente, aunque escucháramos el timbre, no respondíamos a apresurarnos a meternos al vagón porque si no se cierran las puertas, sino que cuando fuimos repitiendo varias veces esta situación, fuimos aprendiendo a que el sonido de ese timbre que emite el vagón
o el foquito de luz que tiene en la parte superior de la puerta de entrada del vagón. Cuando se prende el foquito o cuando suena el timbre, nos dice que las puertas están por cerrarse. Y no sería raro que en muchas ocasiones o en muchos casos nos genera ansiedad el timbre o la luz del metro, porque justamente nos está apresurando a que nos metamos al vagón, si no, pues se nos cierran las puertas, por ahí nos llevamos un golpe o una cosa así. O bien los exámenes de la escuela. Igualmente, en un inicio nosotros no teníamos realmente un, o, eh, una, una claridad o una conciencia, si se puede decir así, en cuanto a la calificación de un examen. Vaya, a lo mejor no entendíamos muy bien al inicio qué es un examen, sino que a la larga, con el aprendizaje, con la enseñanza de los padres, de los maestros, etcétera, las comparaciones, etcétera, aprendimos a que la calificación ahora es un estímulo condicionado. En- si es una calificación mala, me va a generar una aversión. Lo mismo que si es una calificación buena, me puede generar una alegría. Es decir, la calificación en sí misma del examen se convierte en un estímulo condicionado que me va a generar una sensación de aversión o de alegría. La alerta sísmica, al menos aquí en México, sabemos que es un país que tiembla con cierta regularidad y tenemos una alerta sísmica que es bastante estresante, pero que hay gente que inclusive la alerta sísmica es un estímulo neutral para ellos. Yo he visto gente que sonando la alerta sísmica no responden ante este sonido. Es un estímulo neutral en sí mismo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando eh, nos dicen que ante ese sonido tenemos que ponernos a salvo porque está a punto de temblar? Entonces muchas personas, tal vez la gran mayoría, ante ese sonido, nosotros ya respondemos de una manera condicionada con miedo. Suena la alerta sísmica ya como un estímulo condicionado que nos va a generar un miedo, es decir, una respuesta condicionada, porque en pocas palabras, pues viene el temblor, ¿no? Y hay otras, hay otras formas de condicionamiento clásico, como en la relajación. La relajación son, por ejemplo, aquellos estímulos que a lo mejor en un inicio o para muchas personas no tienen ningún sentido de calma o de tranquilidad. Por ejemplo, ciertos sonidos como el agua de una fuente caer, inclusive el de la misma lluvia, o ciertas imágenes como paisajes o como bosques, etcétera, pueden llegar a ser estímulos condicionados y generar respuestas condicionadas, como por ejemplo disminuir la frecuencia cardíaca. Inclusive hay estudios demostrados en donde se les enseña relajación a las personas y en respuesta a ello su frecuencia cardíaca disminuye de manera importante. La atracción física también es una manera de estímulo condicionado si pensamos en que las prendas de vestir como tal son estímulos neutrales. Un vestido, una falda en el caso de las mujeres, o bien un pantalón ajustado o una camiseta con determinados diseños o colores en el caso de los varones, en sí son prendas de vestir como tal neutrales. Pero dado que tenemos un sistema reproductivo, respondemos a ciertos estímulos genitales, sexuales, etcétera, pues ciertas prendas de vestir con ciertos diseños o colores, pues se van a convertir en estímulos condicionados que van a generar una respuesta condicionada de excitación. Yo veo a una mujer con un short pegadito, con un vestido pegadito, posiblemente me genere una excitación, si eso es lo que a mí me gusta observar, dependiendo de la orientación que cada quien tenga. Pero inclusive en la atracción física podríamos vislumbrar el condicionamiento clásico de Pavlov. Finalmente el cutting, ya para no extenderme mucho, el cutting que suele darse o puede darse en la personalidad límite o borderline, en donde las personas que se cortan pueden utilizar algún lápiz para picarse, pueden utilizar una navaja para cortarse,
que en sí mismos son estímulos neutrales. Pero cuando una persona que se corta lo hace para sentir un alivio, entonces ahí estamos hablando de que ese lápiz y esa navaja pasan a ser un estímulo condicionado para esa persona que se corta, porque lo que le genera es un alivio, es decir, respuesta condicionada a cortarse es sentir alivio. Y pues fobias, hay cualquier cantidad de fobias, y para no extenderme mucho, esto sería algo muy conciso, muy concreto sobre lo que tiene que ver con el condicionamiento clásico de Pavlov.